Imagínate pasar casi toda tu carrera lejos de los focos, sin jugar en una gran liga europea, sin millones de seguidores, sin que prácticamente nadie conozca tu nombre. Y de repente, llegar al mundial y convertirte en el hombre que está frustrando a las mejores selecciones del planeta. Mientras las cámaras buscaban a las grandes estrellas, un portero de una pequeña nación africana empezó a robarse todos los titulares. Porque a veces el mundial no lo cambian los mejores jugadores, lo cambia alguien que nadie esperaba. Bienvenido al vestuario, donde se habla lo que no se dice en el campo. Capítulo 1. ¿Quién es este portero? El protagonista de esta historia es Bosinha, el veterano guardameta de Cabo Verde. Y aunque para muchos aficionados su nombre ha aparecido por primera vez durante este mundial, lo cierto es que lleva más de una década defendiendo la portería de su selección. Nació en Cabo Verde, un pequeño país formado por 10 islas volcánicas situadas frente a la costa de África Occidental, un país de apenas 500,000 de habitantes. Para ponerlo en perspectiva, hay ciudades europeas con más población que todo Cabo Verde, y aún así, han conseguido clasificarse para competir contra las mejores selecciones del planeta. Pero lo más sorprendente es que Bosinha no ha construido su carrera en gigantes europeos. Ha pasado gran parte de su trayectoria en clubes modestos, luchando temporada tras temporada lejos del escaparate mediático. Nunca fue una superestrella. Nunca apareció entre los mejores porteros del mundo. Hasta ahora. Capítulo 2. El mundial que le cambió la vida. Los mundiales tienen algo especial. Cada 4 años aparece un jugador completamente desconocido que cambia su vida para siempre. James Rodríguez en 2014. Enzo Fernández en 2022. Y este año, muchos empiezan a mirar hacia Bosinha, porque mientras otros porteros cometían errores bajo la presión, él transmitía exactamente lo contrario. Calma, seguridad, personalidad. Sus reflejos han salvado a Cabo Verde en momentos decisivos, pero hay algo que las estadísticas no muestran: su liderazgo. Los compañeros confían ciegamente en él. Es el primero en ordenar la defensa, el primero en animar después de un error, y el primero en aparecer cuando el partido más lo necesita. Eso convierte a un buen portero en un auténtico líder. Capítulo 3. La historia de Cabo Verde. Para entender lo que está consiguiendo Bosinha, hay que entender lo que significa el fútbol para Cabo Verde. Durante muchos años, clasificarse para un gran torneo parecía una misión imposible. No disponían de los recursos de las grandes potencias, no tenían grandes academias, ni jugadores en los mejores clubes del mundo. Pero sí tenían algo: una generación que nunca dejó de creer, y poco a poco fueron creciendo. Primero empezaron a competir, después empezaron a sorprender, y ahora empiezan a hacer historia. Cada victoria de Cabo Verde significa muchísimo más que 3 puntos. Significa demostrar que el tamaño de un país no determina hasta dónde puede llegar, y eso convierte a este equipo en uno de los más queridos por los aficionados neutrales, porque todos disfrutamos viendo cómo un pequeño desafía a los gigantes. Capítulo 4. La edad que nadie esperaba. Hay un detalle que sorprende todavía más cuando conoces a Bosinha. No estamos hablando de un portero de 22 años que acaba de irrumpir en el fútbol, ni de una promesa que acaba de explotar. Estamos hablando de un guardameta que ya ha superado ampliamente la treintena. Y eso cambia completamente la historia. Porque mientras la mayoría de futbolistas empiezan a pensar en el final de sus carreras, él está viviendo el momento más importante de toda su vida deportiva. Eso demuestra algo muy curioso sobre los porteros. A diferencia de otras posiciones, la experiencia puede llegar a ser incluso más importante que la velocidad o el físico. Cada temporada suma cientos de decisiones. Cada partido enseña algo nuevo. Y todo ese conocimiento acaba marcando diferencias en los grandes escenarios. Quizá por eso, cuando llegó el mundial, Bosinha no parecía nervioso. Parecía alguien que llevaba toda la vida esperando exactamente ese momento. Capítulo 5. Una vida muy lejos de los focos. Cuando pensamos en futbolistas mundialistas, imaginamos contratos millonarios, aviones privados, patrocinios, grandes estadios. Pero la realidad de muchos jugadores africanos es completamente distinta. Durante gran parte de su carrera, Bosinha estuvo muy lejos de ese mundo. Mientras otras estrellas aparecían cada semana en televisión, él seguía construyendo su carrera prácticamente en silencio. Eso hace que su historia tenga todavía más mérito, porque no ha llegado aquí gracias al marketing. Ha llegado gracias a años de trabajo, sin hacer ruido, sin convertirse nunca en portada, hasta que el mundial hizo que millones de personas descubrieran quién era realmente. Capítulo 6. El contrato que le cambió la carrera. El fútbol cambia muy deprisa. Un buen torneo puede modificar completamente el futuro de un jugador, y eso es exactamente lo que está ocurriendo con Bosinha. Su rendimiento ha provocado que vuelva a despertar interés en el mercado. Cuando un futbolista destaca en un mundial, ya no solo lo observan los aficionados, también lo hacen directores deportivos, entrenadores y ojeadores de todo el mundo. Un buen campeonato puede significar un nuevo contrato, una renovación, o incluso la oportunidad de firmar el mejor acuerdo de toda una carrera.
Y eso demuestra por qué este torneo es tan especial. Porque aquí, 90 minutos pueden cambiar una vida. Capítulo 7. ¿Por qué todos hablan de él? Lo más curioso no son únicamente las paradas. Es la sensación que transmite. Hay porteros que hacen 10 intervenciones espectaculares. Y hay otros que hacen 4, pero consiguen que todo el equipo juegue con tranquilidad. Ese segundo tipo de portero suele ser mucho más valioso, porque inspira confianza, y cuando una defensa confía plenamente en su guardameta, todo el equipo mejora. Eso explica por qué cada vez que Cabo Verde salta al campo, la sensación es que nunca están solos. Siempre tienen a alguien detrás dispuesto a salvarles. Capítulo 8. El secreto de Vozinha. Hay una razón por la que los grandes entrenadores valoran tanto a los porteros veteranos. La experiencia. Mientras otros se dejan llevar por los nervios, ellos leen el partido. Saben cuándo acelerar, cuándo perder unos segundos, cómo colocar la barrera, cómo hablar con sus defensores. Y Vozinha domina todas esas pequeñas cosas que apenas se ven por televisión. Incluso cuando no hace una parada espectacular, está ayudando constantemente a su equipo. Un simple paso hacia adelante, una orden a un central, una salida bien medida. Son detalles invisibles para muchos, pero fundamentales para ganar partidos. Y quizá por eso, hoy medio mundo está descubriendo a un portero que llevaba años haciendo exactamente lo mismo, solo que nadie lo estaba mirando. Capítulo 9. ¿Puede convertirse en una leyenda? Quizá dentro de unos años, nadie recuerde todas las paradas una por una, pero sí recordarán lo que representó. Porque el fútbol siempre necesita historias inesperadas. Necesita equipos pequeños. Necesita jugadores desconocidos. Necesita héroes que aparezcan cuando nadie los espera. Y pase lo que pase a partir de ahora, Vozinha ya ha conseguido algo que muy pocos futbolistas logran. Que millones de personas hablen de él. Y eso es algo que nadie le podrá quitar. Capítulo 10. ¿Y ahora qué? La gran pregunta es inevitable. ¿Qué pasará cuando termine el Mundial? Porque la historia nos ha enseñado que este torneo cambia carreras. Muchos jugadores han encontrado el fichaje de su vida gracias a una actuación memorable. Otros simplemente se han ganado el respeto del mundo entero. Sea cual sea el futuro de Vozinha, ya ha conseguido algo que muy pocos futbolistas logran: convertirse en una historia que merece ser contada. Porque dentro de unos años, cuando alguien recuerde este mundial, no solo hablará de las grandes estrellas, también recordará a aquel portero de Cabo Verde que apareció cuando nadie lo esperaba. Y quizás ese sea el mayor premio de todos. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir más protagonistas ocultos del mundial que casi nadie conoce, suscríbete al canal. Porque aquí, en el vestuario, se habla de lo que no se dice en el campo.